Todos. Y empezamos con la presentación del libro de Luis Pose. Cuando Amancio, concejal del Concello de Petín, y Mari, la hermana de Luis, se pusieron en contacto conmigo para invitarme a ser una de las personas que participase en el acto de presentación del libro y doblaron las campanas en Petín de Valdeorras, me sentí profundamente orgulloso y a la vez con una gran carga de responsabilidad por afrontar este reto tan entrañable para mí. También tuve el honor de hacer la presentación de Luis cuando actuó como pregonero en el año 2019 en la Feria de 1812, que se celebra cada año con motivo de la invasión de las tropas del ejército francés de Napoleón a la localidad. Luis, aunque nació en Lalín, a nadie se le escapa que era petinés. Fue y será para siempre petinés, pues así lo demostró a lo largo de su vida, llevando a Petín en el corazón y pregonando allá por donde fuere las bondades de sus gentes, la belleza de las montañas y los viñedos que lo rodean y el río que acaricia las riberas de la que denominaron la Perla del Sil. Supo vivir como buen petinés y disfrutar de la magnífica situación de la casa familiar materna enclavada en plena plaza. Una vista privilegiada desde las balconadas y galerías, el lugar perfecto y preferido de doña Concha, abuela materna de Luis, para observar y sentir el bullicio del pueblo cualquier día y a cualquier hora, pero especialmente en las sonadas celebraciones como las fiestas de Santiago Apóstol y Santa Ana. Y es en esa casa y en su patio trasero donde la familia de Luis pasaba los calurosos veranos de julio y agosto, acompañados la mayor parte del tiempo de sus innumerables amigos. Atardeceres y noches acompañados de acordes de guitarra y canciones de la época a la sombra de la enorme brevera que aún hoy se conserva y que me trae recuerdos de aquellos felices y despreocupados tiempos cada vez que paso por delante de ella. Es allí, en la plaza, donde se desarrolla la mayor parte de la vida diaria de cualquier habitante de la localidad. Allí es donde se encuentran los bares que tan bien describe Luis en su libro y donde se celebran fiestas, ferias y el mercado mensual del día 21. Todo lo que ocurre en el pueblo obligatoriamente ha de pasar por la plaza y desde la plaza parten las calles que nos conducen a las bodegas en donde se desarrollan varios momentos del libro. Luis las conocía bien. Le encantaba sentarse a degustar un buen o no tan buen vino, siempre con agradable compañía, y si se terciaba, se terminaba la noche con una buena cantarena a los que los petineses son muy aficionados. Me vienen a la memoria todas esas imágenes de los personajes sentados alrededor del pilo, brindando con una cunca de un tinto de garnacha. Pero hemos venido aquí a hablar de Luis y de su libro, como diría Umbral en aquel programa de Mercedes Milá. He de decir que me costó encontrarlo, indagué por internet, consulté la página de la editorial, pero por algún extraño motivo, supongo que por problemas en la web de la editorial, no me fue posible localizarlo hasta que lo encontré en una librería, creo recordar, de Murcia o Castellón. Cuando cayó en mis manos y comencé a leerlo, me enganchó de tal manera que en 3 sentadas tenía el libro terminado. Me gustaría empezar hablando de los personajes, los que tienen nombre real en el libro. Don Nicanor y su esposa doña Elvira. El dueño y señor de la granja, por cierto, ahora mismo en ruinas, tras arder como consecuencia del incendio de este último verano. Controlaba el tráfico de carros y caballerías que casi por obligación tenían que pasar por sus tierras para llegar a Mones, Sampaio, Outeiro, Santa María o Barxela. A cambio, los usuarios del camino debían aportar algún jornal de trabajo como pago, bien fuese en la vendimia, la siega o cualquier actividad agrícola que se necesitase. Don Manuel Rollón, maestro y alcalde por designación, cuyo mandato se perpetuó durante bastantes años. Don Amadeo, secretario del ayuntamiento y abuelo materno de Luis, y don José Quiroga, al que cariñosamente llamamos toda la vida don Pepito, médico en la Rúa, compañeros ambos de paseos y tertulias. Los curas, don José, que también ejercía de maestro en lo que llamábamos la escuela del cura, y don Urbano, hombre fuerte y algo rechoncho, con unas manos grandes que fue el artífice de la rondalla, agrupación musical a modo de tuna en la que muchos hicimos nuestros pinitos musicales y que hasta en un programa de televisión española actuamos. Don Paciano, el médico con su consulta en el barrio del Puente y su insaciable apetito por los cigarrillos ducados a los que llamaba cariñosamente chupachús y que compraba en el estanco de la señora Noema sin faltar ni un solo día.
Otros personajes a los que Luis se refiere por su verdadero nombre son Benita, la dueña del actual barco Xita, que todavía sigue en funcionamiento, el Bujía, que regentaba el bar del mismo nombre y acérrimo seguidor del Atlético de Bilbao, el bar Liebre, regentado por la señora Angustias, y la señora Elodia, del comercio de ultramarinos Casa Elodia, situado en los bajos de la casa familiar de Luis. Los personajes principales que no responden a su nombre real son Anselmo y Miguelón. Luis hace una descripción magistral de Anselmo, el protagonista de su libro, relatando con maestría cada detalle de su comportamiento, su forma de vestir, sus hábitos diarios y las anécdotas que de él se cuentan en el libro y que están basados en hechos reales. Miguelón era el bromista al que le gustaba la juerga, la buena mesa, la partida de cartas y sus frecuentes visitas a los bares de la plaza. No descubriré sus verdaderas identidades, pero seguramente una vez leáis el libro reconoceréis a ambos. El libro, bajo mi punto de vista, es un relato novelado de lo que ocurría en la localidad en las décadas de los 50 y 60, con algún personaje ficticio, aunque la mayoría de ellos son reales y reconocibles fácilmente por el lector petinés una vez que va avanzando en su lectura. Luis narra multitud de anécdotas y episodios que tuvieron lugar en esta época y que el lector recordará con agrado, pues aún hoy se sigue hablando de algunos de estos hechos en las tertulias de algunos de los bares citados en el libro. También describe con todo detalle los lugares y situaciones que se narran a lo largo del libro, la Feria del 21 con su pulpeira y sus puestos a la sombra de los dos imponentes negrillos de la plaza, y hoy desaparecidos, las fiestas de Santiago con su palco, los tiovivos, la tómbola del Manolete y los petardos que tantas medias de cristal se cargaron, con el consiguiente enfado de las mozas que veían cómo se interrumpía el baile con su pareja, mientras nosotros escapábamos para no ser pillados. El camino del cementerio, el extraperlo y los magostos son otra de las magníficas descripciones de la pluma de Luis. No me gustaría finalizar esta intervención sin mencionar a aquellos que ya no están entre nosotros y que formaron parte de la vida de Luis en Petín, sus hermanos, Cholo y Conchi, Luis María, Rami y José Sierra, Juanón, el siempre omnipresente en toda juerga, y por supuesto un cartero delgaducho, de aspecto desaliñable, siempre pidiendo un pitillo y con una copa de licor café en la mano, nuestro recordado y querido Quinito. También por todos ellos me gustaría que doblasen las campanas en Petín de Valdeorras. Le paso la palabra a Carlos Otero. Bueno, como nadie de la familia de Luis quería hablar aquí, me ha tocado a mí, que soy su cuñado, y bueno... yo estudié fuera de Santiago y estuve prácticamente fuera hasta el año 1988. Y cuando volví encontré la ciudad con la noche más movida, pero también más cabal. La gente solamente quería divertirse. Fueron los años famosos de la facultad, el Express, el Número K, el Clangor. Después de tanto tiempo fuera yo no conocía prácticamente a nadie. Y fue un primo mío, amigo íntimo de Luis, al que yo no conocía, el que me reintrodujo en la noche de Santiago y me lo presentó cuando le llamábamos el Moro. Fueron unos años locos pero sanos, que se acabaron de forma intempestiva con la explosión de la bomba en Clangor. En esta época me presentó a su hermana Mari, que cuando me conoció no hacía más que vacilarme, pero superado este primer trámite, hasta aquí hemos llegado. A través de los dos hermanos conocí lo que para un urbanita como yo era algo absolutamente desconocido, el amor a un pueblo, que en este caso era Petín, del que hablaban ambos con auténtica pasión, recordándolo como algo irrepetible en su juventud, los veranos, la vendimia, las bodegas, las tardes y madrugadas en el patio de la casa del abuelo, con la higuera que ya han mencionado. En un proceso de evolución natural nos hicimos más mayores y un poco más serios. Vine con Mari a conocer y a disfrutar con ella de sus recuerdos de Petín. Y entonces pasamos a reunirnos en el Aeroclub de Santiago, donde Luis se adaptó de una forma inesperada para muchos y enseguida se hizo imprescindible en la tertulia de la tarde de los clásicos del club, donde participaban el expresidente de la Xunta, Gerardo Fernández Albor, el catedrático de Economía, Luis Suárez Llanos, Manolo Mosquera, farmacéutico, Segundo Evia, pintor y empresario y muchos otros. Luis mostró unos conocimientos sobre historia, arte, fotografía y cualquier tema que surgiera relativo a la cultura con mayúsculas, que muchos de sus amigos e incluso familiares ni siquiera sospechábamos, llegando a hacerse imprescindible como fuente de consulta para una parte de los tertulianos, y ello pese a ser el más joven, con diferencia de todos ellos.
Y no solo eso, su capacidad de provocar sonrisas en las discusiones más serias y enconadas con sus agudos comentarios, su carácter ecuánime y ponderado, le granjearon la simpatía y el respeto de los participantes en aquellas irrepetibles reuniones. Son irrepetibles porque ya nos han dejado todos sus tertulianos y hoy el debate por simple ejercicio intelectual es algo que ya no se valora. Prima Internet y la IA, el insulto a la inteligencia, como decía Luis. Gerardo Fernández de Albor le encargaba entonces investigaciones de temas que planteaba en sus discursos institucionales y que Luis desarrollaba de forma desinteresada, pero con la pasión, precisión y humildad que siempre le caracterizaron. Con Manolo Mosquera desplegó una relación cuasi paterno-filial acompañándolo en sus últimos años de vida, y con Segundo Evia llevó a cabo una colaboración editorial para editar un libro sobre sus pinturas de Santiago titulado Santiago Monumental, apuntes de Segundo Evia, que resultó un éxito de crítica y ventas. Mientras tanto, en silencio y de forma casi encubierta, estudiaba temas de historia que le atraían, casi siempre relacionados con Galicia, como cuestiones de la familia de los Deza, los churruchaos en Santiago, la historia de las ciudades con las que se sentía vinculado, Petín, Lalín y Santiago, pero entre todos despuntaba de forma especial el estudio histórico de la nacionalidad gallega de Colón, participando como invitado erudito en congresos y debates donde se mantenía esta tesis frente a la nacionalidad genovesa o aragonesa y otras que surgen esporádicamente por intereses espurios. Su relación con el mundo editorial continuó en colaboraciones con Fernando Ponte, catedrático de Historia de la Medicina, con el que trabajó en varias publicaciones relacionadas generalmente con temas médicos, y que es el autor del prólogo y el epílogo de la publicación que ahora presentamos. Tras su jubilación temprana, se dedicó ya de forma más intensa al estudio del origen de Cristóbal Colón, pero por desgracia no hemos podido encontrar en sus papeles nada más que breves apuntes sobre el tema y desconocemos si se encuentran recogidos en algún archivo informático que seguramente resultaría interesante para la asociación con sede en Pontevedra que defiende esta tesis del origen del descubridor de América. Aconsejado por médicos, comenzó a dar largos paseos, que pese a que vivía en el segundo ensanche de Santiago, le llevaban de forma sistemática al casco histórico de Santiago, donde comenzó como aficionado a realizar fotografías de la ciudad histórica que colgaba en su página de Facebook con comentarios sobre edificios y datos históricos, en los que mostraba encuadres y puntos de vista novedosos incluso para los más conocedores de Santiago, con una calidad de imagen que nadie sospecha que hayan sido realizadas con un teléfono de gama media, falta de calidad que Luis compensaba con su enorme sensibilidad. El conjunto de sus fotografías y sus comentarios han sido recopilados por uno de sus seguidores en Facebook y estamos pendientes cuando el tiempo y el trabajo nos den un respiro de intentar su publicación como una guía gráfica comentada de la ciudad histórica de Santiago de Compostela. Y entonces también comenzó a escribir lo que en principio proyectó como un cuento sobre Petín, su gente y la Santa Compaña, con mucha calma. Su hermana Mari la broncaba continuamente para que lo terminara, pero lo que no sabíamos era que ese cuento iba cogiendo cuerpo con el tiempo, crecía en su mente mucho más allá de lo que es un relato corto y adquiría ya carácter de novela. Cuando leíamos los primeros capítulos comprendimos a dónde podía llegar y pese a nuestra insistencia en que lo rematase, parecía que el hecho de escribirlo, repasarlo, rehacer frases hasta que encontraba la forma que consideraba definitiva, colmaba más su necesidad vital de escribir que el propio hecho de terminarlo. Un día que vino a comer a casa estaban también sus nietos, los nietos Dani y Lucía, y después de comer se sentó con ellos en el porche para contarles el argumento de la novela. Les explicó... Perdón. Les explicó lo que era la Santa Compaña, perdón, lo que era Petín, lo que era la Galicia auténtica que hoy no se les enseña a los niños en el colegio, y desde entonces le insistían, entre admirados y asustados por el tema, en que querían conocer el final de la historia de la Santa Compaña. Son y Lucía, si queréis decir algo de Luis. Luis era muy bueno, siempre que íbamos a tomar algo con él nos contaba chuches y se portaba muy bien con nosotros. Venga, Lucía. Venga.
Fue una época en la que, además de dejar de fumar, alcanzó un grado de estabilidad emocional cercano a un pequeño punto de felicidad, que ya es mucho, dedicándose a su Colón gallego, a sus fotos de Santiago y a los temas de historia que le ocupaban, alejado ya de cualquier dependencia exterior y sobrevolando su madurez con la natural humildad y timidez que solamente se quebraba en forma de indignación frente a la ignorancia fatua de los indocumentados petulantes, incapaces de ser conscientes de sus limitaciones intelectuales. Aunque a veces era de difícil convivencia por sus especiales caprichos culinarios, sociales, éticos y estéticos, mostraba una fina ironía y una retranca que arrastraba hasta lo histriónico en cuestiones como la facilidad con que asignaba motes, tanto envenenados como cariñosos, en cómo se reía de sí mismo y en la crítica mordaz sobre las situaciones que no lograba ni quería comprender y que cada vez eran más en un mundo que le daba la sensación de que ya no era capaz de asimilar por la cada vez más clara renuncia a la historia y a la tradición. Acabó la novela en el hospital, casi como un testamento, y le habría encantado estar aquí con nosotros para poder dedicaros el libro personalmente. El libro que hay en cada asiento es para vosotros. Dios mío. No se hace. Sí, no, bueno. Venga, gracias. No lo acerques mucho, no hace falta, está bastante alto. Me apetece hablar. Me apetece hablar, Mario, me apetece hablar solo. Porque todo esto trae mucho recuerdo detrás y muchas cosas, ¿no? Una cosa cortita, no, solamente todo lo que habéis dicho. Yo le he perdido la pista a Luis mucho tiempo, soy primo de Luis y tengo un cariño muy especial por vosotros, ¿no? Pero yo me acuerdo de pequeño que la risa más brillante que había en el pueblo era la de vuestra madre, y el heredero de esa risa era Luis, y lo pone en la contraportada. Luis y vuestra madre tenían una risa especial y era un tío elegante. Entonces, fuera de las obras que haya hecho, simplemente este recuerdo, porque lo estaba pensando ahora y digo, tengo que decirlo porque si no os vais, no volvemos a verlo, y de verdad lo que tengo guardado en el corazón. Vale, nada más.